Seguimos trabajando con el tema de la culpa, ¿sí? Y quería compartirte un testimonio. Vos sabés que yo siempre trato de hablar desde mi experiencia y compartirte desde mi experiencia y compartir testimonios también de otras mujeres que comparten su experiencia como madres. Quiero compartirte mi experiencia como madre cuando las cosas en el parto no salen del todo bien y cuando nuestro hijo o nuestra hija tiene algún problema. Mi segundo hijo nació prematuro, con muy bajo peso, y nació con un problema respiratorio. Entonces, cuando lo vi, estaba todo entubado dentro de la incubadora, fue una experiencia realmente muy fuerte. Y el médico vino y me dijo, bueno, mamá, ¿vos tenés fe? Y yo le digo, sí, bueno, porque nosotros desde la ciencia hicimos todo lo que teníamos que hacer, ahora estaría bueno que le pidas a Dios. Entonces, obviamente, yo ya lo venía haciendo y obviamente lo hice y le pedí a mucha gente que me acompañara pidiendo por la vida de mi hijo. Y realmente Dios hizo un milagro en la vida de mi hijo y él se recuperó y salió adelante. Y el tema es qué pasó conmigo. El tema es cómo yo lo viví como mamá. ¿Qué me pasó a mí como mamá? Todas las preguntas, ¿no? ¿Por qué se adelantó el parto? ¿Qué hice yo mal para que él no pudiera nacer con sus pulmones bien? ¿En dónde yo me equivoqué? La culpa de no poder hacer nada más que orar por él, como si eso fuera poco, pero desde mi humanidad era una cosa tremenda la que yo sentía. Y cómo me sentía en los meses posteriores, que no dormía y que estaba todos los días llamándolo al pediatra porque tenía miedo que le pasara algo. Cuando él creció, tuvo en un momento de su infancia convulsiones. Entonces cuando voy a tratarlo, lo primero que me preguntan, ¿hay alguien con algún antecedente de esto? Sí, yo. Ah, bueno, entonces él lo hereda de usted. Eso fue como un mazazo para mí. Vos te imaginás cómo yo me sentía como madre. Dios mío, fue realmente tan impactante. Me generó a mí una cosa de tanta culpa y de querer todo el tiempo sobreprotegerlo, ¿no? Como que cuidarlo en demasía, porque parecía que todo tenía que ver conmigo y con una enorme falla en mí. ¿Por qué te cuento esto? Porque tuve que hacer un trabajo muy grande para poder entender que no era desde ese lugar y que las cosas pasan y que no siempre tienen explicación y que lo más importante en todo caso es esto, que yo te lo pueda estar contando hoy, transmitiéndote una experiencia tremendamente dolorosa, pero hoy yo lo veo y él está sano y él está bien y yo he tenido que trabajar profundamente con el tema de la culpa. Hablando con otros padres y recibiendo testimonios de padres que tienen hijos con problemas congénitos, todos creo que coincidimos en lo mismo, ¿no? El tema de buscarle una explicación al por qué. Entonces, sí, bueno, esto me pasó porque tomé pastillas anticonceptivas, porque yo no quería tener hijos, y resulta que este embarazo vino y yo al principio lo rechacé. Entonces, claro, como pasó todo eso, entonces es como un castigo, ¿no?, que yo recibo de tener un hijo con una enfermedad o algo que viene ya como herencia. No, porque lo que pasa es que mi parto fue prematuro, es algo que yo viví. Entonces, ¿qué significa? Que yo no me cuidé, que tendría que haberme cuidado más. Entonces fue mi responsabilidad que el bebé haya nacido antes, y cuando los bebés nacen antes tienen más riesgo de tener problemas. Culpa porque, ¿qué hice? ¿Qué es lo que hice mal? ¿En dónde fallé? Culpa porque cuando tenemos un hijo que enfrenta, por ejemplo, cirugías, ¿no?, y que tiene que enfrentar muchos tratamientos, culpa por cada tratamiento doloroso, por cada cirugía que enfrenta mi hijo,
culpa por mostrar mi debilidad, culpa por no poder mostrarme fuerte, culpa por lo que genera en el entorno, ¿no? Porque cuando tenemos tanta culpa, también la desparramamos, ¿no? Y si hay hermanos, ¿qué es lo que le pasa a esos hermanos con ese hermano que tiene una enfermedad o un problema de salud y que merece tanta atención y tanto cuidado? Culpa y culpa y culpa. Y esta culpa no solamente afecta a las madres, ¿no? También afecta a los padres. Pero cuánto más aún cuando esa mamá está sola, cuánto más aún cuando esa mamá no está acompañada por el esposo, cuánto más aún si ese padre no se hace cargo, o si ese padre ha desaparecido, o si ese padre ha abandonado a ese hijo y a esa mamá. Cuánta carga, cuánta culpa. Yo te puedo contar desde mi humilde experiencia, como te cuento yo, cómo lo logré, de la única manera que creo que se logra, con Dios. Y vos me decís, ¿pero por qué Dios permite esto? Bueno, yo te pido que busques en mis videos el video de los porqués. De por qué Dios permitiste que me pasara, por qué me pasó esto, por qué vine de una familia así, por qué tuve esta infancia, por qué me pasó esto con alguno de mis hijos, por qué mis hijos tuvieron que vivir esto, por qué. A pesar de todos los porqués, Él está. Y es Él el que nos muestra que no tenemos que tener culpa, que nos tenemos que hacer cargo de los errores que hemos cometido, sí, de los pecados que hemos cometido, sí, confesarlo, arrepentirnos y reparar y seguir adelante. Y que no tenemos que cargar con culpas que son falsas, porque son situaciones que nos exceden y que muchas veces no van a tener explicación. Yo te agradezco por estar ahí, te agradezco por animarte a recorrer este tema tan doloroso y espero que realmente te sirva porque el compartir, el hablar, el confesar, sana, libera la carga y nos ayuda a perdonarnos y a tener paz. Pero para eso, humildemente te digo, sí o sí o sí, es con Dios. Muchas gracias.